primero ni el último en una larga tradición de literatura relacionada con el alcohol y con otros estupefacientes. Hay una larga tradición que comienza, yo creo que desde que el hombre empezó a escribir, ya desde la épica de Gilgamesh, se hablaba de una receta para elaborar cerveza y cómo este líquido, producto de la fermentación de algunos granos, en aquel entonces el trigo, la cebada, producía efectos muy eufóricos, ¿no? Y cómo los escritores pues también se soldaban un poquito más. Es una cosa muy interesante, lo cual no quiere decir que para ser escritor haya que recurrir a estos estimulantes, al alcohol o cualquier otra droga, pero sí, digamos, hay una vinculación, pues sobre todo en la literatura contemporánea, muy documentada, ¿no? Tenemos a Malcolm Lowry, a John Fante, a Charles Bukowski, etcétera, y otros que vamos a mencionar aquí en unos breves apuntes que tengo al respecto de la obra de Juan Cristóbal. Y bienvenido también desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Por ejemplo, me preguntaba yo quién fue el primer mexicano en leer a Bukowski, cuándo lo leyeron Parménides o José Agustín o Gustavo Sáenz. Lo único cierto es que a mediados de los 80 ya había fieles seguidores de su vida y obra. Gonzalo Martré había publicado en los años 70 las desenfrenadas novelas Jet Set, Safari en la Zona Rosa y Coprofernalia. Pero no puede hablarse aquí de influencias bukowskianas, sino de afinidades y coincidencias. Yo le pregunté a Gonzalo si lo había leído en aquel entonces y me decía que no. Recuerden que las primeras traducciones de Bukowski hechas por Anagrama, donde Bukowski parece un gallego hablando con redieces y gachupines y gilipollas, pues apenas se hizo a fines de los años 70, ¿no? Luego el jalapeño Fernando Nachón reconocería abiertamente esa raigambre en De a Perrito, una novela que publicó en el 89, donde el alcohol, el sexo, los celos, el humor, la reflexión y una sana dosis de amoralidad y antiautoritarismo desbordaban cada página de esa obra terminada en 28 días. Ese es el único caso de escritor que conozco que sí escribía borracho, el día siguiente ya nada más medio leía y después ya mandaba a la imprenta, pero en este caso le funcionó, después de un trabajo muy arduo de edición que hicimos un amigo y yo. Había también jóvenes que empezaban a leerlo y que publicarían relatos y novelas en las cuales se adivinaría la huella de Bukowski. Más recientemente como Eusebio Rubalcaba, Enrique Blanc, Mauricio Báez, Juan Manuel Servín, Rubén Bonet y Guillermo Fadanelli. Entre muchos más que se apropiaban de la ética y la estética de un escritor que a su vez admiraba profundamente al maldito Céline y a Fante, y que renegaba de Shakespeare y Bernard Shaw. La transformación de la derrota en victoria, la convicción de que se podía escribir con irreverencia y libertad, al margen de los cánones de la tradición y centrándose en las experiencias propias, el rechazo, el deseo, la frustración, el desempleo, la supervivencia, como son muchos de los temas que abordan los amigos de aquí del autor en esta serie de relatos. Es, digamos, como su tema central siempre, ¿no? Y la vida cotidiana, como ya sabe, pues entra dentro del ámbito de la filosofía y de reflexiones mucho más profundas. En su libro Del duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos, Servín hace una revisión de la vida y obra de creadores como Céline, James Ellroy, Raymond Carver, Jack London, entre otros célebres escritores, pero también bebedores. Decía Ellroy: la rabia de la contracultura denota un nuevo conformismo. A la crítica que hace de este le hace falta rigor analítico y le sobra resentimiento personal. Me encabroné con la contracultura y su angustia vital descafeinada. Monté en su ola de la droga. No advertí lo contradictorio que era. Este tipo de reflexiones son las que propicia cuando uno se enfrenta a los demonios del alcohol. Y para entrar ya en materia, aquí Juan Cristóbal Pérez Paredes, en Si Dickens nos hubiera conocido, recrea escenas de la vida en la cantina, en las cantinas, esos santuarios, ¿no? Quien que no conozca una cantina no se da cuenta de que es una especie de refugio. No sé si recuerdan algunas de las mujeres que se encuentran aquí que antes no se permitía la entrada a las cantinas y que había un apartado o una ventanita para que ellas pudieran ir a pedir una cerveza o un tequila. Y era una especie de santuario exclusivamente para hombres, donde iban a, pues digamos, a desahogarse, a platicar entre sí, sin la presencia de elementos femeninos que pudieran ir a dar el chisme a la mujer, o en fin. Ahora ya no, pero eso no quiere decir que se haya perdido esa intimidad. La cantina ya con todo y mujeres, hombres y mujeres conviviendo ahí, siguen siendo estos santuarios, digamos, de la reflexión, de la charla, de la franca plática, a veces muy abierta, ¿no? De confrontación o de la intimidad, o con el cantinero en caso de que el lugar esté solo, ¿no? Así que un grupo de amigos en este libro conversan en torno a la literatura, el amor, la cerveza y otros licores espirituosos. Dice uno de ellos: lo malo de leer a Bukowski es que todos creen que pueden escribir como él.
Y también con este libro recordé a Jesús Gardea, un paisano tuyo, ¿no? De Ciudad de Delicias, que también tenía una prosa muy amarga, una serie de relatos muy hostiles, a medio camino entre Rulfo y la literatura urbana que ya se empezaba a escribir en los años 40, 50. Me da mucho gusto que haya también otro continuador de esta tradición allá en Delicias. Seguramente hay más, pero bueno, por desgracia no los conocemos y no tienen estos foros tan importantes como en esta feria. Gardea murió en el 2000, pero dejó, no sé, por lo menos una decena o poco más libros muy, muy interesantes que vale la pena buscar. Y continúan estos amigos de Juan Cristóbal entre tragos largos, ¿no? De whisky, de sotol, de mezcal de caña, de tequila añejo, y alguien cita a Dickens un poco en este ambiente lleno de humo y de tragos. La vida tal cual, sin inicio, clímax ni fin. Entonces, poesía y alcohol, alcohol y literatura, como si fueran estas acciones un poco recíprocas, ¿no? Y hay un trasfondo siempre musical muy interesante, ¿no? Que va, digamos, del rock pesado al blues. Así que esto ambienta también las conversaciones, estas charlas entre amigos. Siempre hay en una cantina que se respete, pues una rocola, o por lo menos llega un dueto, ¿no? A cantar con su guitarra. Entre otras frases llenas de sabiduría, pregunta un amigo al otro: ¿quién vive más, el hombre casado o el hombre solo? Y de ahí se suelta una retahíla de reflexiones a favor y en contra hasta que llega la mujer de uno de ellos y la conversación se interrumpe, ¿no? Y bueno, pues también están retratados aquí las escenas finales e infames de las borracheras, ya cuando empiezan los primeros fulgores del sol a las 5 o 6 de la mañana y tienen que salirse todos deslumbrados para irse ya a su casa, bañarse y salir a trabajar. Hay otro comensal, otro ha sido esta cantina. Bueno, son varias cantinas las que menciona, hay unas de nombres muy chistosos, ya los van a ver en este libro. Un comensal se refiere al estrepitoso fracaso de México. Entre estos atisbos, entre estas conversaciones, entre estos chispazos, hay estos momentos de lucidez, ¿no? Verdaderos aforismos, de veras que vale la pena rescatar. Hay uno que a mí me gustó mucho que dice: cada 1000 años el hombre tiene la preciosa oportunidad de construir la sociedad perfecta. Esa oportunidad la desperdiciamos en los 60. Ustedes y sus hijos están obligados a vivir a la sombra de nuestros errores. Me pareció muy fuerte y muy afortunado, ¿no? Y sobre todo muy pertinente para estos tiempos que se viven ahora. Oriundos de Chihuahua, para el autor y sus camaradas, la fila es un universo para ellos. Está mencionada la Feria del Libro en este libro, en una visita anterior que hicieron algunos de ellos acá, a Guadalajara. Y bueno, hablan de libros, de cervezas tapatías, ¿no? De si la Minerva es mejor la Stout o la Ale, que es la cerveza Ale, y para ello hay también atisbos de una historia de la cerveza muy interesante. Y bueno, pues me parece que es un libro de lectura rápida. A mí me hubiera gustado que no se acabara, que fuera 3 veces mayor el libro, que tuviera 300 páginas en vez de las 100, y porque es un libro también muy apretado. Digo, en esas páginas caben Chesterton, Rabelais, Hawthorne, Tolstoy. Ana Karenina sale en la página 100, se queja uno de ellos, ¿no? Dice: ¿cómo es una historia que se llama Ana Karenina si la heroína sale hasta la página 100? Dostoyevsky, Kafka, Joyce, Fumaroli, Bukowski, Wittgenstein, Carr, Walser. A mí me gustaría saber con cuál de todos ellos se identifica el autor. Gracias.